La ola de disturbios en Irán está ganando impulso nuevamente, y un increíble muro de apagón se rompió a partir del 17 de enero. El régimen declaró la ley marcial diciendo que todo estaba bajo control. Sin embargo, hoy vemos las calles de Teherán levantándose en masa para derrocar al régimen. Estas imágenes documentan lo peligrosa e incontrolable que se ha vuelto la tensión en el terreno. Ahora, este va a ser un tema controvertido, y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Los temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando fuerzas al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón de me gusta. La narrativa del régimen de que todo está bajo control fue destrozada por imágenes del banco AMD y oficinas de impuestos envueltas en llamas. No son solo bancos ardiendo. El bastión intocable del régimen, la sede del puño de hierro Basij, fue asaltado por el pueblo, incendiado, y los prisioneros fueron liberados. Las imágenes que recibimos y verificamos a la mañana del 18 de enero revelan la magnitud de la violencia que se desarrolla tras el apagón. Imágenes panorámicas tomadas desde puntos estratégicos en Teherán, en particular, muestran un denso humo negro elevándose desde diferentes partes de la ciudad, lo que indica un plan de acción coordinado. Este humo no proviene de contenedores de basura quemados al azar, sino de estructuras de concreto incendiadas con objetivos específicos en mente. Las imágenes filtradas prueban que las calles de Teherán se han convertido ahora en una zona de guerra civil y que el régimen ha perdido completamente el control. Los datos que presentamos aquí no están destinados a apoyar a ningún lado, sino a analizar la magnitud de la crisis humanitaria y política en la región. El detalle más crítico aquí es la selección de objetivos. La gente ha iniciado un proceso irreversible de colapso contra las instituciones que les han robado su dinero y su futuro. En la noche del 18 de enero, las protestas cambiaron de forma. Según imágenes de fuentes de la oposición que han sido verificadas, un cuartel de Basij en Teherán fue rodeado por la gente. Las milicias Basij, la fuerza más temida del régimen, desatadas en las calles por la orden de ley marcial de Jamenei, no pudieron resistir la ira del pueblo. Los ciudadanos entraron al edificio, lo incendiaron y, lo más importante, liberaron a los prisioneros políticos que estaban dentro. Este incidente es una derrota personal para Khamenei. Es el colapso de la estructura que él llamó la mayor esperanza de la nación. Este es el momento en que se rompió el ciclo de miedo que ha mantenido al régimen a flote desde 1979. La gente ya no es presa, sino cazadores. La caída del cuartel general de los Basij explica por qué el régimen está en pánico. La noche del 17 al 18 de enero no fue solo una operación de demolición estratégica por parte de los leales al régimen contra las fuerzas Basij, sino también un ataque directo del pueblo a las fortalezas financieras y administrativas del Estado. El hecho de que el Banco AMD y los edificios de la administración tributaria estuvieran en el centro de estos eventos muestra que las protestas han cambiado de carácter. El Banco AMD no es solo una institución financiera en Irán, sino también un símbolo de los movimientos de capital y la corrupción de la élite del régimen a los ojos del pueblo. Imágenes tomadas de noche y grabadas desde un vehículo en movimiento muestran llamas masivas extendiéndose desde la planta baja del edificio del banco hasta los pisos superiores. Estas acciones son evidencia concreta de que la protesta ha cruzado los límites pacíficos y se ha convertido en una guerra estratégica de infraestructura. Esta situación es el punto donde lo que conocemos en la literatura financiera como una corrida bancaria se ha convertido en una destrucción física del banco. Al darse cuenta de que el dinero dentro del sistema ya ha sido robado o evaporado por el régimen, el público parece haber recurrido a borrar los registros de deuda y la memoria del sistema. Una situación similar se está desarrollando en el edificio de la administración tributaria. Imágenes tomadas desde un punto elevado muestran llamas saliendo del techo y las ventanas del edificio, confirmando que la fuente de ingresos del Estado ha sido directamente atacada. El incendio de la oficina de impuestos es un ataque a la función más fundamental de la autoridad estatal, su capacidad para recaudar impuestos y su legitimidad. Mientras tanto, las estaciones de radio y televisión estatales fueron incendiadas en Irán. Los manifestantes ingresaron al edificio de la televisión estatal en el centro de la provincia de Isfahán. Imágenes compartidas muestran antenas satelitales y algunos equipos de comunicación envueltos en llamas. Estas acciones revelan que los manifestantes no solo están protestando contra el régimen, sino que también están siguiendo una estrategia de estrangulamiento destinada a paralizar los mecanismos de operación del Estado. La quema de vehículos de las fuerzas del régimen en el área de Sadat Abad y las calles convertidas en bolas de fuego muestran que las fuerzas de seguridad también han perdido el control del terreno.
Mientras las fuerzas del régimen no pueden proteger sus vehículos blindados, proteger los edificios gubernamentales se vuelve técnicamente imposible. En este punto, un factor mucho más oscuro entra en juego, cambiando el equilibrio de poder en el terreno: las milicias extranjeras. Hay serias indicaciones de que la confianza del régimen iraní en sus propias fuerzas policiales y Basij se ha tambaleado. Fuentes de OSINT e informes del campo confirman que milicias chiitas de Irak, los Fatemiyun de origen afgano y las brigadas Zainabiyun de origen pakistaní han sido desplegadas en Irán. Los analistas evalúan esta situación como un fracaso del régimen para proporcionar seguridad interna. Esta es una de las situaciones más desesperadas en las que un Estado puede encontrarse, utilizando mercenarios extranjeros que no comparten su idioma ni cultura contra su propio pueblo. Mientras el régimen afirma estar suprimiendo el levantamiento, en realidad está convirtiendo al país en una zona de ocupación. La presencia de estos elementos extranjeros aumenta la intensidad de los enfrentamientos y transforma la ira del pueblo en una resistencia total, combinada con un reflejo nacionalista. Técnicamente hablando, el movimiento de apagón del régimen, en lugar de cortar el flujo de inteligencia, llenó el vacío de información con especulación y miedo. Pero estas imágenes filtradas levantaron el velo de la verdad. La declaración de la ley marcial, el corte de Internet y el despliegue de milicias extranjeras muestran que el régimen ha agotado todos sus medios convencionales de represión. Sin embargo, cada edificio ardiendo en las calles de Irán, cada consigna coreada y cada imagen grabada prueban que estas herramientas ya no funcionan. Las imágenes tomadas de noche, en particular, muestran momentos en que la gente respondió a la policía con láseres, fuegos artificiales y explosivos caseros, obligando a las fuerzas de seguridad a retroceder, lo que indica que la superioridad táctica ha pasado a los manifestantes en ciertas áreas. Este análisis no pretende fomentar la violencia, sino examinar el cambio táctico sobre el terreno desde una perspectiva militar. Esto no es un problema de ley y orden. Este es un sistema que se ha detenido, tanto técnica como administrativamente. Este colapso táctico en el terreno está creando un efecto dominó imparable en las capas sociales y políticas de Irán. La brecha entre las declaraciones provenientes de la cúpula del régimen y la realidad en las calles nunca ha sido más profunda. Las últimas declaraciones del líder religioso de Irán, Ali Khamenei, son la evidencia más concreta de esta desconexión. A medida que los cuarteles caen en el campo, Khamenei declara la masacre una celebración, diciendo: «Hemos roto la espalda de los rebeldes». Aunque Khamenei reconoce que varios miles de personas han muerto en incidentes en todo el país, presenta esta tragedia no como una causa de luto, sino como prueba del exitoso control del régimen. Sin embargo, los datos del campo indican un número de muertes civiles que supera con creces los varios miles de Khamenei, con más de 25.000 víctimas. Estas cifras se basan en informes de organizaciones independientes de derechos humanos. El fiscal general Ali Salehi descarta las advertencias de Trump como tonterías y dice que las ejecuciones continuarán. Pero no se puede intimidar a un pueblo que asaltó la sede de Basij y liberó a prisioneros con la horca. El sistema legal ha perdido su efecto disuasorio. Ahora, intentar escribir una historia de victoria sobre la sangre de su propio pueblo es la etapa final de la crisis de legitimidad de un régimen. Lejos de apaciguar la ira del pueblo, esta retórica está echando gasolina al fuego. Al minimizar el número de víctimas y legitimar las muertes, el régimen ha destruido la ilusión del Estado paternal a los ojos del pueblo con sus propias manos. La gente ya no ve un Estado frente a ellos, sino un mecanismo que hará cualquier cosa para sobrevivir, comportándose como un ocupante. Las declaraciones del fiscal jefe de Teherán, Ali Salehi, también son parte de este esfuerzo por mantener el imperio del miedo. Salehi responde a la llamada del presidente de los Estados Unidos, Trump, para detener 800 ejecuciones con una dureza que va más allá de las normas diplomáticas, calificándola de tontería y enfatizando que el poder judicial será rápido y decisivo. Esta declaración es una afirmación de que el régimen no retrocederá, sino que aumentará la presión y aplicará una doctrina de choque. Salehi transmite claramente el mensaje: no te estamos escuchando y seguiremos siendo disuasivos. Sin embargo, la historia nos muestra que las horcas en los procesos revolucionarios alimentan la motivación para el martirio, no el miedo. Lo que el régimen llama procedimientos legales, ahora se considera asesinato político a los ojos del pueblo. Esta ruptura psicológica no se limita a Teherán. Las imágenes que llegan de áreas como la ciudad de Qom y Mashhad, consideradas bastiones ideológicos del régimen, demuestran que el levantamiento se ha extendido a las bases.
Las multitudes en Mashhad coreando "Viva el Shah" y refiriéndose a la dinastía Pahlavi es una señal de que la hegemonía ideológica de 45 años del régimen se ha ido. El eco de los lemas "muerte a los mulás", incluso en centros religiosos, muestra que el régimen ha perdido su propia base. Estos lemas no son discursos de odio, sino una expresión radical de ira hacia las políticas del régimen. La gente está subiendo a los tejados por la noche, llamándose entre sí en ciudades a oscuras, respondiendo al llamado del príncipe Reza Pahlavi. Este es el momento en que se rompe el muro del miedo. Si un régimen declara un toque de queda, pero millones desafían ese toque de queda y llenan las calles, entonces ese toque de queda queda solo en el papel. Aunque el régimen intenta equilibrar este colapso en el frente interno con amenazas externas, las realidades económicas no lo permiten. La quema de oficinas de impuestos significa que el flujo de efectivo del Estado ha sido cortado físicamente. La quema de bancos significa que la confianza en el sistema financiero se ha reducido a cero. Cuando un Estado ya no puede recaudar impuestos ni operar su sistema bancario, se vuelve incapaz de pagar los salarios de sus fuerzas de seguridad. Esto lleva a la ruptura de la cadena de lealtad en la que el régimen más confía. La imagen de multitudes vestidas de negro marchando por las calles de Teherán con el mensaje "Estamos listos para las bolsas de cadáveres" muestra que la gente no tiene nada que perder, que el miedo a la muerte ha sido reemplazado por el deseo de libertad. Estos lemas radicales sociológicamente revelan cuán peligrosos se han vuelto la polarización y la ira en la sociedad. En otras palabras, el nivel de determinación entre la gente, mientras el régimen habla en su cámara de eco con retórica de celebración y victoria, la realidad en las calles sigue socavando al régimen. Este efecto dominó anuncia no solo un cambio de régimen, sino también el doloroso nacimiento de un tejido social remodelado en Irán. Mientras el fuego arde por dentro, una tormenta mucho más grande se está gestando más allá de las fronteras de Irán. El caos en Teherán no es solo una crisis local, sino que crea ese momento crítico de debilidad que las potencias globales han estado esperando en el juego de ajedrez del Medio Oriente. Estados Unidos e Israel han intensificado sus preparativos al máximo nivel para convertir este momento, cuando la resistencia interna de Irán está completamente agotada, en un movimiento estratégico de jaque mate. El tráfico entre Washington y Tel Aviv indica una coordinación para un ataque a gran escala más allá de la consulta ordinaria. Según informes en los medios israelíes y Kan News, funcionarios israelíes han convencido a Estados Unidos de posponer ataques limitados y precisos contra Irán. La razón de este aplazamiento no es la búsqueda de una solución diplomática, sino más bien la finalización del despliegue militar necesario para un ataque final mucho más completo que sacudirá fundamentalmente al régimen y apuntará a su infraestructura nuclear y centros de mando. La información filtrada de los pasillos del Pentágono confirma la seriedad de estos preparativos. Funcionarios que hablaron con The Washington Post indican que el despliegue de activos militares estadounidenses en la región continúa y que el presidente busca una oportunidad para aprobar planes para un ataque a gran escala contra Irán en las próximas 2 a 3 semanas. Este cronograma no es coincidencia. Se espera que el levantamiento interno debilite severamente al régimen y disperse sus fuerzas de seguridad. La reaparición del portaaviones USS George Washington es la indicación más concreta de que Estados Unidos está en la mesa, no solo con poder aéreo, sino también con la capacidad de realizar un ataque profundo desde el mar hasta la costa. La presencia de este barco como centro de mando flotante para un posible asedio y operación aérea contra la costa iraní está creando una atmósfera de pánico en Teherán. El régimen iraní, acorralado, está jugando su última y más peligrosa carta para sobrevivir, la carta del caos regional. Los guardianes de la revolución han declarado que, en caso de cualquier ataque de Estados Unidos, todas las bases estadounidenses en el Medio Oriente e Israel serían consideradas objetivos legítimos y destruidas. Esta amenaza es la clásica estrategia del régimen de "si me quemo, quemaré a todos". Sin embargo, esta vez la situación es diferente. Las fuerzas proxy de Irán ya están debilitadas y las capacidades de misiles balísticos de Irán han sido probadas contra los sistemas de defensa israelíes y estadounidenses. La amenaza del régimen puede interpretarse como un intento de iniciar una guerra en el extranjero para detener su colapso interno. Pero el pueblo iraní en la calle ya no escucha la retórica del enemigo externo. Por el contrario, pueden ver una intervención externa como un catalizador que provocará el fin del régimen. En este panorama general, el factor Pahlavi y la posición de la comunidad internacional también juegan un papel decisivo.
Los discursos emotivos del príncipe Reza Pahlavi, denunciando las masacres y sus mensajes de apoyo al pueblo, están uniendo a la diáspora iraní y a la oposición dentro del país. La administración de Trump e Israel están utilizando la resistencia del pueblo iraní como base para la legitimidad de las operaciones militares. El lema «Liberar al pueblo iraní» se está convirtiendo en el principal eslogan para una posible intervención militar. Como resultado, el régimen iraní está atrapado entre dos fuegos, el fuego encendido por su propio pueblo abajo y la tormenta de misiles preparada por Estados Unidos e Israel arriba. Esta situación reduce a cero el margen de maniobra del régimen y arrastra a la región hacia un escenario devastado inevitable. Se han hecho movimientos en el tablero de ajedrez y el jaque mate para el régimen parece solo cuestión de tiempo. La iniciativa de apagón en Teherán se convirtió en un punto de inflexión donde el régimen apagó no solo la electricidad, sino también su propio futuro. Las llamas que envolvían bancos y edificios gubernamentales declararon al mundo que el pueblo iraní había cruzado el umbral del miedo y que la legitimidad del régimen había sido completamente borrada. Las ilusiones de celebración de Jamenei y las amenazas de ejecución del fiscal general son intentos fútiles que no detendrán el final que se aproxima. La realidad sobre el terreno resuena en las salas de guerra de Washington y Tel Aviv. Un régimen que se pudre desde dentro y está en guerra con su propio pueblo es más vulnerable a un golpe organizado desde fuera. Las luces que se apagaron esa noche en realidad anunciaban un nuevo amanecer para Irán. El régimen puede despejar las calles hoy, puede cortar el internet, pero nunca podrá borrar la idea de libertad de las mentes de las personas. No hay vuelta atrás en Teherán. La flecha ha dejado el arco y el tiempo se está acabando para el régimen en la mira. No queda refugio seguro. La guerra está ahora a las puertas del régimen. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los análisis especiales y hechos de PPR Global, por favor, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.